La reflexión con Gonzalo Chamorro. Saludos queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro y quisiera darle una cordial invitación a este nuevo espacio de fe y actualidad, que será un espacio donde estaremos reflexionando sobre temas bíblicos, sobre temas coyunturales, sobre temas del mundo científico, de la historia, del devenir de los tiempos y, por qué no expresarlo, de la teología tanto bíblica como científica. Es un placer compartir con ustedes todos estos ámbitos y esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. A propósito de teología y de Biblia, hoy quisiera reflexionar en un autor que a mí me encanta y tiene que ver con el pensamiento del apóstol Pablo, específicamente dirigiéndose a Tito, uno de sus discípulos. Recordamos que el apóstol Pablo por lo menos se le contabilizan una cantidad muy pequeña de discípulos. Entre ellos encontramos a Timoteo y a Tito, personaje que acabo de mencionar. En uno de los viajes que desarrolló el apóstol Pablo predicando las buenas noticias de salvación, deja a Timoteo en la iglesia de Éfeso y también deja a Tito en la famosa isla de Creta. Un poco del contexto de quién fue Tito: era un gentil según Gálatas capítulo 2 verso 3 y también sirvió como emisario del apóstol Pablo cuando se dirige a la compleja iglesia de Corintio, tal cual como nos lo relata en su segunda carta escrita a esa iglesia. Pero al dejar Pablo a Tito en la iglesia de Creta o en la isla de Creta, hemos de mencionar cuáles eran las circunstancias que permeaban el ambiente sociopolítico, cultural, económico, idolátrico y filosófico de esa época. Lo primero que tengo que decir es que era una realidad muy compleja, una realidad muy difícil, unas circunstancias donde lamentablemente la iglesia o se casaba con la cultura de ese momento o vivía de manera contracultural. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado la famosa palabra cretino. De hecho, de ahí viene de esa época de la isla de Creta, porque el cretense había desarrollado ciertos elementos y lineamientos que opacaban el mensaje de nuestro Señor. Por ejemplo, se había activado nuevamente el culto a Dionisio. Dionisio era un dios del panteón griego que exaltaba el placer y también era conocido como el dios del vino. También en esa época, tanto en Éfeso como en Creta, existía lo que se conoce como la prostitución religiosa, tal cual como usted habrá estudiado alguna vez o habrá entendido el famoso culto a Artemisa o a Diana de los de Éfeso. No solo entonces había culto a la borrachera, no solo había prostitución religiosa, sino que también Epimónides es el crear en término que ya les he mencionado. El cretense era un auténtico cretino. Cada quien hacía lo que se les antojaba, como en la época de los jueces del Antiguo Testamento. Y es más, la filosofía imperante en esa época era la famosa filosofía epicúrea. ¿Qué significa eso? Placer a toda costa. En medio de eso, entonces, es que Pablo le escribe a Tito para animarlo y para que su liderazgo, para que su formación y su enseñanza pudiera tener impacto en la comunidad de fe de la iglesia de Creta. Por eso es interesante que en todo el capítulo 1 Pablo insiste en la importancia de establecer hombres y mujeres que sean probos para vivir, para predicar y para testificar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es importante recordar que cuando establece las características de los creyentes y específicamente las características del liderazgo, Él espera que no sean personas violentas, Él espera que no sean personas dadas al vino, Él espera que no sean personas que practiquen la lujuria, sino más bien, muy por el contrario, que puedan ser hospedadores, amantes de lo bueno, que puedan buscar la santidad y que puedan buscar la disciplina. Él espera que en medio de una sociedad difícil, en una sociedad moralmente corrompida, la disciplina del cristiano sea definida en el carácter de cada quien y en el uso de la moralidad de aquellos que presuponen ser hijos e hijas de Dios. En este sentido, yo quisiera compartir 4 elementos importantes y muy breve que nosotros debemos desarrollar a la hora de embellecer el mensaje de Dios, a la hora de embellecer las Sagradas Escrituras. Y cuando hablo de embellecer, no significa comprarle un forro de colores a la Biblia, no significa de ponerle esquelas o dibujitos o tener Biblias de diferentes colores, sino más bien embellecer el mensaje de fondo de lo que está detrás de las Sagradas Escrituras. La primera forma de cómo nosotros podemos embellecer la palabra de Dios, el mensaje de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra sociedad es simple y sencillamente siendo personas de carácter sano.
El capítulo 2, verso 2 de Tito dice lo siguiente: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Lo que resume estas virtudes que expresa el apóstol Pablo es básicamente ser sanos en la fe. Es la posibilidad de ser personas serias, prudentes, como el proverbista alguna vez lo expresó en el capítulo 1, que para ser personas que adquieren y predican la sabiduría, debemos ser justos, juiciosos y equitativos. Y lo que hace el apóstol Pablo es repetirle exactamente lo mismo a la comunidad de la iglesia de Creta y expresarle a Tito de que lo que define nuestra forma de embellecer la palabra de Dios es el carácter sano. En segundo lugar, hay un segundo elemento de cómo nosotros podemos embellecer la palabra de Dios en nuestros días, y tiene que ver con ser ejemplo de buenas obras. La palabra del Señor nos enseña en el capítulo 2, verso 7, lo siguiente: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Y lo que quiero destacar aquí en esta ocasión es la importancia de ser ejemplos de buenas obras. Tercero, la segunda joya que embellece la palabra de Dios es que seamos maestros de lo bueno. La palabra del Señor en el verso 3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino más bien maestras del bien. Y finalmente, el cuarto punto que nos invita a embellecer la palabra de Dios en una sociedad moralmente compleja es que seamos fieles en todo nuestro trabajo. Como dice la palabra de Dios en el verso 10, no defraudando, sino mostrándote fiel en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. 4 principios básicos de cómo nosotros podemos embellecer la palabra de Dios en nuestros días. En primer lugar, seamos de carácter sano. En segundo lugar, practiquemos buenas obras. En tercer lugar, seamos maestros de lo bueno. Y en cuarto lugar, seamos fieles en todo el trabajo. En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy.